Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El tribunal está formado por los profesores David Rojas, Javier Ríos y la que les habla, Carmen Rupérez, que actúa como presidente de este tribunal. El alumno Iker Balsaló de López defenderá su trabajo titulado El lenguaje como herramienta persuasiva, análisis en las noticias digitales, tutorizado por la profesora Clara María Gea García. Cuando quieras, puedes empezar. El lenguaje es el mayor don que posee el hombre, pero también el más arriesgado, sobre todo por su ambivalencia. Puede ser tierno o cruel, amable o displicente, instrumento de difusión tanto de la verdad como de la mentira. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación, titulado El lenguaje como herramienta persuasiva, análisis en las noticias digitales, dirigido por Clara María Gea García. Comenzando con la justificación, ya en 2017 la consultora Gartner anticipó que en 2022 se consumirían más contenidos falsos que verdaderos. Como dijo Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Uno de los ámbitos sociales donde más se recurre a la manipulación mediática es el de la política. Para entender cómo el lenguaje puede llegar a emplearse como una herramienta persuasiva de gran alcance, es necesario primero comprender los conceptos de globalización y posverdad. La globalización nos tiende a estar conectados las 24 horas del día. Este modelo de sociedad hiperconectada provoca que las noticias surjan sin cesar y que éstas sean relevantes solo durante unas pocas horas. A esto se le añade que las personas no suelen verificar si estos contenidos están manipulados o no. La posverdad es definida como la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Una encuesta realizada en Estados Unidos por la empresa Gallup en el año 2021 reveló que el índice de confianza en los periódicos había decaído de un 72% a un 32% desde finales del siglo XX hasta 2016. Respecto a los problemas y objetivos, se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Existe sensacionalismo en las noticias de la prensa digital? Para contestar a esta pregunta se establece un objetivo general: comprobar si existe manipulación a la hora de dar noticias en los medios de comunicación. Y también se establece el siguiente objetivo específico: estudiar cómo trata la prensa determinados hechos o acontecimientos de la escena pública, caso Vinicius, caso Rubiales, y política, caso Froilán, pactos PP-Vox Extremadura, debate electoral y elecciones generales. Continuando con el marco teórico, está dividido en el bloque 1, concepto y evolución de la manipulación mediática, el bloque 2, tipos de manipulación mediática, y el bloque 3, concepto de posverdad y las consecuencias de la desinformación. Como define el diccionario de la RAE, manipular es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la información, en el mercado, en la política, con distorsión de la verdad o de la justicia y al servicio de intereses particulares. En cuanto a su evolución, Burkhardt aclara en 2017 que la manipulación mediática es un concepto reciente, aunque en los siglos XVII y XVIII tuvo un antecesor, la censura. En la década de los 90, la mayor parte del mundo occidental pudo acceder a un ordenador, desapareciendo de esta manera las restricciones para publicar. Aparecen aquí los primeros ejemplos de manipulación mediática a través de las noticias digitales. Sylvain Timsit elaboró una lista con 10 estrategias de manipulación mediática, entre las que destacaría la de emplear más el aspecto emocional antes que la reflexión. Dentro de la manipulación mediática podemos encontrar las siguientes técnicas o métodos de tergiversar la información. La primera forma de manipulación, también conocida como tendenciosidad, está relacionada con las representaciones gráficas, cuyo uso es frecuente y ascendente. La segunda forma de manipulación es el sensacionalismo, definido por el diccionario de la RAE como la tendencia a producir sensación, emoción o impresión a través de noticias, sucesos, etc. La posverdad es interpretada por los expertos de diferentes maneras. Para Terol y Alonso, la posverdad es sinónimo de falsedad, aunque la palabra a la que viene a sustituir es mentir. Sin embargo, Mittermeier aporta motivos que desaconsejan la unión de estos términos,
puesto que el concepto de posverdad haría referencia a un marco comunicativo más genérico y menos categórico. Para Elías, esta tendencia podría considerarse un virus, puesto que incrementa los populismos y la desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes. Marcos y colaboradores afirman que la mentira se ha empoderado y que actúa con determinada libertad porque tiene un público que la acepta con demasiada facilidad. Respecto a la metodología, este trabajo presenta un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo, un carácter transversal y un método de toma de datos mixto, ya que en un principio se aplicó uno cuantitativo, aunque como este no arrojó los resultados esperados, se complementó con un análisis más minucioso cualitativo. Respecto a los instrumentos empleados en esta investigación, se realizó una entrevista a Pilar Benito Fuentenegro, redactora del diario La Verdad. Dicha entrevista pretendía conocer, entre otras cosas, las responsabilidades que tienen los periodistas a la hora de publicar para evitar que se divulguen noticias falsas, así como sensacionalistas. En cuanto al registro documental, se consultaron distintas noticias sobre diferentes temas del ámbito público y político, para esclarecer cómo las abordaban diferentes medios digitales. Se consultaron casos ocurridos entre finales de 2022 y a lo largo de todo 2023, y en total se analizaron en profundidad 29 noticias procedentes de 16 periódicos. Este trabajo dividió el proceso de investigación en las siguientes fases: una fase preparatoria, una fase de trabajo de campo, una fase analítica y una fase final. Desde marzo hasta septiembre de 2023 se realiza el trabajo de campo, del que se obtuvieron todos los resultados a través de los dos instrumentos seleccionados. Con el empleo del primer instrumento, el cuestionario autoaplicado, se pretendía conocer la opinión de la experta en el tema a estudiar. Para conocer el número de noticias que empleaban términos sensacionalistas o alarmistas, se utilizó el segundo instrumento, los registros documentales. Por último, una vez recogidos todos los datos procedentes de ambos instrumentos, estos se organizaron y se filtraron para su posterior análisis. Se tuvo que hacer especial énfasis en los registros documentales, puesto que este fue el instrumento que requirió de un mayor trabajo y de un estudio más profundo. Pasamos ya a los resultados de esta investigación, que se analizarán según el instrumento aplicado. En cuanto a la entrevista experta, las preguntas realizadas para su análisis posterior se dividieron en tres bloques. Un introductorio, otro en el que se le preguntó sobre el fenómeno de las fake news y las noticias sensacionalistas, y un último en el que se sondearon sobre sus criterios a seguir a la hora de publicar. Como se mencionó anteriormente, se entrevistó a Pilar Benito Fuentenegro, redactora del diario La Verdad, aunque asimismo ha trabajado para otros medios con corrientes ideológicas diferentes. Respecto a las preguntas pertenecientes al segundo bloque, aclara, entre otras cosas, que las noticias falsas y sensacionalistas son manipulación en estado puro, que afectan a la credibilidad del periodismo y que su máximo vehículo de propagación son las redes sociales. Terminando con este bloque, aclara que cuando se ha encontrado frente a una noticia falsa o sensacionalista, es suficiente con investigar y contrastar un poco para que ésta caiga por su propio peso. Terminando con la entrevista, es preguntada por los criterios a tener en cuenta antes de proceder a la publicación de una noticia, a lo que aclara que no suelen publicar nada sin contar con distintas versiones y que cree que se debe educar al lector para que tenga sentido crítico, puesto que cuando lo tienes eres menos manipulable. Prosiguiendo con el análisis de los resultados arrojados por los registros documentales, estos se dividieron en datos cuantitativos y datos cualitativos. En cuanto a los resultados cuantitativos, para cada caso se elaboró una tabla. No obstante, solo se mostrará un ejemplo de esta. En esta tabla se analizaron 4 noticias. Se puede observar un máximo de un 11,85% de palabras sensacionalistas o alarmistas, con 68 palabras sobre 574 del total. Este es un dato considerablemente alto y que puede ser equiparable a una manipulación mediática. También se observa un mínimo de un 2,29%. Porcentaje que podría considerarse bajo. Sin embargo, es necesario tener en consideración que una única palabra puede cambiar radicalmente la intención de una oración, como puede verse en el titular que se expone, perteneciente también a este caso del debate electoral. Es en este caso donde mayor número de palabras sensacionalistas o alarmistas se detectó, dato que corroboraría la hipótesis de que es en el ámbito político donde más se recurre a la utilización de un lenguaje persuasivo. En cuanto a los resultados cualitativos, se estudiaron 29 titulares de 16 periódicos correspondientes a 6 casos de la escena pública y política que arrojaron un total de 130 frases analizadas, dando lugar a los siguientes datos.
4 errores ortográficos o de redacción, 7 frases o párrafos con falta de neutralidad periodística, imparcialidad u objetividad, 71 frases o párrafos con sensacionalismo, alarmismo o catastrofismo, 3 palabras despectivas, 2 frases o párrafos con manipulación y 43 frases o párrafos agrupados en otros tipos de estrategias de manipulación. Para las diapositivas de los resultados cualitativos se mostrará un ejemplo de titular analizado, acompañado de una muestra de su análisis. Respecto al caso Vinicius, se expone el siguiente titular. Vinicius prioriza sus vacaciones en Miami a cumplir en los juzgados. En el análisis se observa un titular sensacionalista, puesto que se hace ver que Vinicius no le da importancia a su caso. Para el caso Rubiales se muestra el siguiente titular. Caso Rubiales, un impresentable, una víctima y personajes para todos los gustos. En el análisis se observan palabras alarmistas en el subtitular, como tsunami, y también sensacionalismo, ya que se intercambia la palabra persona por personaje. El siguiente titular analizado, la verdad de lo ocurrido en la puerta de la discoteca donde hirieron a un amigo de Froilán, pertenece al caso Froilán. En el análisis se observa un titular manipulado, ya que asegura tener la verdad de los hechos, pero realizando un contraste con los hechos ocurridos, se puede corroborar que los acontecimientos expuestos en este titular no ocurrieron de la manera que se expone. En el caso de los pactos de PP-Vox Extremadura, se presenta un análisis del cuerpo de la noticia. El titular informa: PP y Vox pactan gobernar Extremadura, los de Abascal tendrán una consejería y Guardiola dice que su futuro no es tan importante como el futuro de los extremeños. En el análisis del grosso de la noticia se pudo observar una palabra con un error de redacción, confirmado en vez de conformado, como puede verse en la imagen. El penúltimo caso corresponde al debate electoral. El titular que se expone informa: Feijóo enfanga con mentiras el único debate electoral. En el análisis de esta noticia se observa un titular politizado, puesto que se hace referencia a enfangar con mentiras un debate electoral. El último caso analizado es el de las elecciones generales. El titular mostrado en la presentación afirma: Sánchez sale indemne del hormiguero, con su habitual despliegue de excusas y victimismo. En el análisis del cuerpo de la noticia se observó una frase en la que esta misma afirma que el presidente miente. Hay una falta de imparcialidad. Para concluir este trabajo de investigación se contestaron a los objetivos general y específico marcados. Con base en la información facilitada por los instrumentos empleados y respondiendo al objetivo general, a pesar de que a nivel cuantitativo no es posible cuantificar el impacto que tienen estas noticias, ya que, como se mencionó anteriormente, una única palabra puede cambiar radicalmente la intención de esta misma, a nivel cualitativo, realizando un análisis en el contexto general de la noticia, sí que se observa una intencionalidad a la hora de redactar las noticias por parte de los medios digitales consultados. Atendiendo al objetivo específico, se observa que estas noticias se abordan de manera diferente dependiendo del medio que las divulga. Así pues, existen medios de comunicación digitales que tienen una mayor tendencia a publicar noticias con un mayor número de palabras sensacionalistas o alarmistas, frente a otros que, en su mayoría, también incluyen estos términos, pero con una frecuencia mucho menor. Para finalizar, este trabajo presentó como principales limitaciones la consulta a una única experta sobre el tema estudiado. También el limitado número de noticias y de periódicos consultados. Como trabajos futuros, se podría realizar un análisis de este fenómeno, incluyendo un mayor número de noticias y de periódicos consultados. Y también se propone, como futuro estudio, analizar exclusivamente por separado cada uno de los tipos de datos analizados en esta presentación. Así pues, un trabajo podría ser centrarse exclusivamente en los errores de redacción o en las faltas de imparcialidad, etc. Esta es parte de la bibliografía empleada en esta investigación. Y por último, me gustaría agradecer a Clara María Gea García, tutora de este trabajo de investigación, por guiarme y orientarme en este proceso en el que a veces me he encontrado perdido. Hablar contigo siempre es reconfortante. A Pedro Peinado, coordinador del Bachillerato de Investigación, por estar siempre disponible y por sus sabias sugerencias. Al equipo directivo y al director por ofrecerme la oportunidad de estudiar este Bachillerato de Investigación. Y finalmente a mi familia, en especial a mi madre, por ser mi principal apoyo estos 2 años, por siempre confiar en mí y por su apoyo incondicional en los momentos difíciles. Me pongo a disposición del tribunal. Gracias por la presentación. A continuación haremos una intervención meramente académica para debatir el trabajo del alumno.
Cedo la palabra. No, antes de ceder la palabra al tribunal, perdón, le doy paso al tutor por si quiere añadir. Gracias. Bueno, Iker, enhorabuena. Enhorabuena por la forma en la que has defendido el trabajo, por la calma que has mostrado, el saber estar, tu educación. Y creo que esa madurez que tienes, que siempre la has tenido, te va a ayudar mucho en tu futuro personal y profesional. Entonces, en ese aspecto, enhorabuena. Por otra parte, también decir que has sido muy valiente por hacer este tipo de trabajo, porque tú eres un psicocientífico, igual que yo, una señora científica. Entonces nos hemos puesto con un trabajo en el que nos hemos encontrado la dificultad de que el análisis cuantitativo, que es lo que nos gustaba a nosotros, quedaba corto, porque al final lo que tú has dicho, una sola palabra en un titular a nivel de porcentaje de proporción es un porcentaje bajo, pero a nivel cualitativo cambia todo el sentido de la palabra. Y ahí está, como tú has dicho, el análisis más profundo que tú has tenido que hacer de muchísimas noticias. Entonces, enhorabuena por tu trabajo, por haber sido valiente y gracias por tu intervención y por estos 2 años de trabajo. Muchísimas gracias. Ahora toma la palabra el profesor David Rojas. Hola, Iker. Después de este gran trabajo que has realizado y todo lo que te has documentado, mi pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado tu punto de vista en la manera de trabajar los periodistas y los medios de comunicación en general? Pero creo que me respondas con el Iker de antes y el Iker de después del trabajo. Pues la verdad es que el Iker de antes, siendo sincero, no le prestaba mucha atención realmente a los hechos que publicaban los periodistas ni a la labor que realizaban. Sin embargo, después de realizar este trabajo, mi opinión acerca de los periodistas es más bien positiva, porque sí que es verdad que algunos de los periodistas sí que suelen publicar este tipo de noticias que al final, como dice la experta, dañan al periodismo, pero mi opinión personal es que la mayoría de ellos pues lo que intentan precisamente es combatir este tipo de noticias. Le paso la palabra al profesor Javier Ríos. Buenas, Silver. Has hecho una entrevista a una experta. Quizás para el futuro me hubiera gustado alguna otra entrevista a alguien quizás externo a los medios de comunicación, es decir, que sea crítico con los medios de comunicación, aunque la verdad es que la persona responsable lo ha dicho de manera efectiva esa crítica. Mi pregunta va sobre una opinión subjetiva tuya. Ha mencionado a Goebbels, que fue ministro de la propaganda durante el régimen nazi, cómo se manipulaba la información para orientar políticamente e ideológicamente a una sociedad concreta. Mi cuestión va por, ¿crees que políticamente se debería sancionar, censurar, regular la publicación de ciertos medios de comunicación que reiteradamente tratan de manipular la opinión pública o tratan de crear fake news, como tú has mencionado, o hay un riesgo en este tipo de actitudes que pueden llevar a limitar la libertad de expresión? Bueno, yo pienso que es un tema bastante complicado el de la libertad de expresión y cómo puede chocar de frente con que se publiquen precisamente contenidos sensacionalistas o engañosos, pero en mi opinión personal pienso que sí se debería poner un límite a lo que se publica, porque al final sí que es verdad que el mal que hacen este tipo de noticias es un mal mayor que afecta a toda la sociedad, y por ello yo pienso que las libertades de todos los individuos, es decir, de nosotros como sociedad, están por encima de las libertades individuales de un periodista de publicar este tipo de noticias. Claro. Yo tengo también una pregunta. ¿Crees que son los medios de comunicación los que se pueden ver influenciados o se pueden ver presionados por las redes sociales y ellos por querer destacar o por querer hacer una noticia viral pues propician esas fake news? Bueno, me gustaría aclarar que cuando se recogieron las noticias de estos casos fue justo cuando estos mismos ocurrieron, es decir, a las pocas horas o a los pocos días.
Entonces, yo personalmente sí pienso que los medios de comunicación se pueden ver influenciados por ver quién publica la noticia más rápido, porque esto al final también genera un beneficio económico, que tú tener más visitas en una noticia, y por ello puede llevar a, en muchos casos, que muchos periódicos tengan que recurrir a este tipo de lenguaje, que pues es más, que influye en las emociones de las personas y tal, para que ellos, bueno, se metan en la noticia, leer justo lo que acaba de pasar hace unas pocas horas y puedan comprobarlo. Muy bien, muchas gracias. En nombre del tribunal te doy la enhorabuena por la exposición y ¿quieres aportar alguna cosa más? No. Pues damos por finalizada la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Audio Jungle.